Muchas veces me he preguntado, y de hecho me han preguntado, de qué se trata el hecho de ser cristianos. ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Cuál es el verdadero sentido por el cual Dios en su misericordia nos rescató de nuestra vana manera de vivir, como dice la palabra? Y por allí observo cómo lentamente o rápidamente el cristianismo se ha ido apartando de la esencia del plan de Dios cuando rescata a un ser humano del pecado y lo transforma, lo sana, lo perdona, le da un sentido para vivir, le da una nueva visión de la vida. Las personas viven su primer amor, parece que en ese momento van a transformar el mundo que les rodea, pero es muy común ver que al pasar los meses, al pasar los años, los cristianos van cayendo en una monotonía, en una rutina, y comienzan a perder el verdadero sentido por el cual están en este mundo. Y es allí donde el formalismo o el legalismo, el libertinaje, cualquiera de estos extremos comienza a tomar una parte activa en la vida del cristiano, o a veces la frialdad o la indiferencia. Y no siempre las personas tienen que alejarse de la iglesia para que sufran esto. Sencillamente están, pero no cumplen su ministerio, no cumplen la función por la cual Dios les llamó. Es así que cuando dejamos de cumplir la voluntad de Dios por la cual fuimos llamados, cuando dejamos de vivir la esencia del cristianismo, la vida cristiana deja de ser cristiana, deja de tener sentido y se transforma solamente en un formalismo. Ir a una iglesia, asistir a un culto, escuchar una predicación, llevar un sobre con dinero, llevar ofrendas, solamente cumplir con formalidades que sabemos que están escritas en la palabra y hay que cumplirlas, pero no producen prácticamente ninguna alegría de poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, sino lo hacemos porque hay que hacerlo, porque incluso necesito que se sepa que lo hago, pero en el fondo de mi corazón estoy muerto. Quizá como lo expresara Jesús ante los fariseos, sepulcros blanqueados, bien presentables por fuera, pero en definitiva en el interior hay un cadáver, hay huesos, hay olor putrefacto. Nada de eso coincide con la vida de un cristiano que debiera ser una luz en este mundo, debiera ser una lámpara que alumbra, debiera ser una fuente de la cual salta agua de vida, debiera ser un perfume grato, agradable. Así que pensando en la esencia del cristianismo, viene a mi mente San Marcos capítulo 3, si de alguna manera pudiera concentrarme en esa esencia, para qué Dios transforma la vida, para qué Dios llama a una persona para que su vida sea transformada. San Marcos capítulo 3, a partir del versículo 13, comienza relatando esa elección que Jesús hizo de los 12 apóstoles, como Él los llamó, los invitó voluntariamente a sumarse a su ministerio, y cómo este grupo de personas
fueron aceptando ese llamado y uniéndose a Él. Y es el versículo 14, San Marcos 3:14, que al menos a mi entender resume o responde la pregunta: ¿para qué me rescató Dios? ¿Para qué Dios movilizó tantas personas, circunstancias, hechos para poder llegar a mi vida? ¿Para qué lo hizo? ¿Cuál es la razón por la cual me llamó? ¿Qué motivo, qué intención tuvo Dios? Dice San Marcos capítulo 3, versículo 14, en ese momento se lo dijo de los 12 discípulos, pero se aplica a todos aquellos que aceptan el llamado de Dios para transformarse en discípulos. Dice así, San Marcos 3:14, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Repito, San Marcos 3, versículo 14, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Es probable que nos hayamos enredado en tanta teología que en nuestra iglesia, particularmente soy pastor de la iglesia adventista del séptimo día, nos hayamos enredado en tantos programas, en tantos calendarios de fechas y cuestiones, que nos estemos olvidando de la esencia del cristianismo. ¿Para qué Dios llamó a un cristiano, en este caso, un cristiano adventista del séptimo día? Podría hablar de un cristiano evangélico, bautista, incluso de un católico, no sé, cualquier persona que se considere cristiana más allá de la iglesia. Pero a mi iglesia, a mis hermanos, a quienes pastoreo, Dios nos llamó y Dios llama a todo cristiano. En primer lugar nos rescató de la inmundicia en la que vivíamos con una intención. Nos rescató para que estemos con Él. Relación con Dios. Si nosotros perdemos el primer amor, si nos olvidamos de que la esencia del cristianismo es estar con Dios, es vivir una amistad pura, santa, sagrada con Dios, si perdemos ese primer objetivo, hemos perdido todo. Porque cuando Dios rescata del pecado, la única forma de no volver a la vida pecaminosa es sentarse cada mañana cuando abrimos nuestros ojos, a los pies de Jesús, porque hemos sido llamados, según el Evangelio de Marcos, el capítulo 3, el versículo 14, Jesús nos llamó para estar con Él. Por eso la Iglesia ha insistido tantas veces en nuestra relación personal con Dios. Pero a veces en esa insistencia, en la práctica se ha hecho más hincapié en el segundo propósito, que es enviarnos a predicar. Tratamos y hacemos muchos esfuerzos los pastores para que la gente salga a predicar a como dé lugar, sin importar a veces cómo está su vida espiritual. Hay personas que tranquilamente pueden salir, repartir libros, regalar volantes e incluso anotar gente para estudiar la Biblia, darle estudios bíblicos, sin que necesariamente tengan una relación personal con Jesús. Hay personas, hay miembros de iglesia que cumplen con el segundo objetivo de ser enviados a predicar sin una relación personal con Cristo. Es decir, solo transmiten doctrina, solo transmiten una enseñanza, pero no transmiten necesariamente un testimonio. Por lo tanto, si el primer objetivo que Jesús tuvo y tiene, que Dios tuvo,
al llamarnos, al rescatarnos de nuestra vida pecaminosa, o incluso al haber permitido que naciéramos en un hogar cristiano, porque eso también fue una forma de llamarnos, transformó a nuestros padres, a nuestros abuelos, nos llamó de esa manera. El primer objetivo es estar con Él, y ese objetivo no se puede perder nunca. No es que lo cumplo una vez y ya está. Todos los días Dios me llama para estar con Él. Y como Él me llama para estar con Él, y el cristiano adventista no es duro a ese llamado, sino que cumple ese objetivo y está con su Salvador, se relaciona con su Salvador, ama a su Salvador, lo conoce profundamente a través del estudio de la Biblia, serio, un estudio sostenido, profundo, no estudiando solamente las partes fáciles de la Biblia, sino que es un cristiano sólido, cabal, y si tiene que hablar de la vida de Jesús, habla, y si tiene que reflexionar sobre las profecías de la Biblia, lo va a hacer, porque ha estudiado la Biblia, no ha estudiado un tema de la Biblia, es decir, ha estado con Jesús y lo ha conocido a través de su palabra. Es un cristiano que ha sentido la revelación de Jesús a través de Elena de White y se ha consumido esa revelación, esa luz menor que le ha llevado con mucha más profundidad a la luz mayor. Es un cristiano que ha llenado y que llena cada día su corazón con los escritos sagrados de la palabra de Dios y suma la revelación a través del espíritu de profecía. Eso es conocer a Jesús. Conocer a Jesús es vivir una vida plena de oración, de estudio de la palabra y los escritos revelados. Al menos la revelación principal, que es la palabra de Dios. Una vida de oración y estudio de la palabra de Dios nos llevan cada día a estar con Jesús. Y si estamos con Jesús, el segundo objetivo se cumple de una forma natural. Es una consecuencia del primero. El que está con Jesús, el que ama a Jesús, el que se encuentra con Jesús cada día, es el que realmente es enviado a predicar. Y es allí donde creo que como iglesia, como pastores, hemos confundido totalmente los propósitos. Temo que estemos enviando a la gente a predicar, por eso es necesario armarle absolutamente todo. Los métodos ya vienen escritos, vienen las estrategias, vienen las fechas puestas, cómo vamos a incentivar, las imágenes para cada día, los videos motivadores. ¿Por qué se necesita todo eso? ¿Por qué es necesario motivar a una persona para que haga lo que debiera hacer por naturaleza? ¿Por qué tenemos que invertir tanto dinero en cartelería, en cuestiones, en incentivos, en un pin, en esto, en lo otro, si eso debiera ser la alegría y la felicidad de una persona trabajar por Cristo? Quizá no nos estamos dando cuenta que nos está importando más que la gente salga a predicar a como dé lugar, y vamos detrás de cifras, de números, blancos de bautismos, blanco de esto, blanco de lo otro, sin darnos cuenta que la mayoría de nuestra feligresía ha perdido la capacidad y el entusiasmo de estar con Cristo cada día. Y aunque también hemos intentado armar la vida espiritual de las personas a través de libros, series, 40 madrugadas y cuantos otros incentivos, ¿verdad? Primero Dios y cuantas otras cuestiones que con la mejor intención hemos querido incluso darles servido a los materiales, hoy en día vemos una iglesia en su gran mayoría fría, una iglesia que prácticamente los días de oración, que es el día más importante, los días martes o miércoles, nuestros cultos de oración, las iglesias están vacías, 3, 4 personas, a veces los abuelitos que son los que tienen tiempo, porque las personas de la iglesia, los miembros de la iglesia han perdido el entusiasmo de estar con Cristo. Pero es interesante ver que cuando llegan las fechas
especiales, sea un Impacto Esperanza, sean fechas de campaña, allí se reactiva porque el pastor tiene que sacar habilidades de donde no tenga para poder volver a reunir a los soldados, ¿verdad? A la iglesia y hermanos, que tenemos que hacer esto, que es nuestra misión, que aquí, que allá. Y por una semana, 2 semanas, el pueblo se activa y repartimos los 10.000 libros, los 20.000, hacemos el curso de salud, anotamos nombres. Pero es asombroso cómo todo eso se va desinflando y la iglesia vuelve a morir. Bautizamos personas, porque la gracia de Dios es tan grande que usa todo lo que tiene a mano para llegar a otros, pero aún así no podemos ver la gracia de Cristo volcada en todo su esplendor en la vida de las personas, porque quienes las estamos promoviendo, predicando, nos hemos olvidado de estar con Jesús. En definitiva, el propósito principal por el cual nos llamó Jesús y nos rescató de una vida de pecado, según San Marcos 3:14, es Jesús nos llamó para estar con Él. Si aprendo a estar con Él, como consecuencia, Él me va a enviar a predicar. Nadie necesitará de sermones, incluso a veces manipuladores, que hacen sentir mal la conciencia, que tenemos que mover a la persona a través de sentimientos de culpa, incluso como algo impuesto, para que salga a hacer lo que debiera ser algo natural y hacerlo por amor a aquel a quien le salvó la vida. Yo creo que en este tiempo final debemos volver al punto cero de la vida de un cristiano en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El punto cero es entender que Jesús me rescató con un profundo propósito, que Jesús me rescató con una misión, con un objetivo, y ese objetivo es el que está expresado en San Marcos 3:14. ¿Para qué me llamó Jesús y estableció a 12 para que estuviesen con Él? Para que estuviesen con Él. Y finalmente, los que están con Jesús, termina diciendo el versículo, y para enviarlos a predicar. Cualquiera puede ir a predicar. Cualquiera agarra una bolsa con libros y los reparte en una plaza. Cualquiera pone dinero en un sobre y lo lleva a una iglesia. Cualquiera se sube a un púlpito y predica, incluso con vehemencia. Pero no cualquiera es capaz de vencer el sueño 1 o 2 horas antes de lo habitual, y cuando nadie te ve, cuando nadie te va a aplaudir, allí en el silencio del hogar, de la habitación, en algún rincón de la casa, cuando todavía los pájaros no han empezado a cantar y el sol no ha alumbrado, se arrodilla y comienza a estar con Jesús. Y luego de hablar con Jesús, contarle quién es, lo que siente, lo que sufre, abrir su Biblia y, pidiendo la iluminación del Espíritu Santo, lee la palabra para seguir conociendo a Jesús y el propósito que Él tiene para su vida. Eso no lo hace cualquiera. Eso requiere una entrega, un esfuerzo, requiere hacer un cambio de hábitos de vida, porque nadie se levanta temprano si no se puede acostar temprano. Es la lucha que tenemos todos, es la lucha que yo tengo. Hay que hacer cambios alimenticios. Queremos levantarnos temprano y cenamos como reyes, y el estómago toda la noche procesando alimentos, y nos levantamos todos cansados como para agarrar una fruta, un pedazo de pan, comer rápido y salir porque llegamos tarde al trabajo. Realmente tenemos que tomar conciencia cuál es el propósito de la vida cristiana. El propósito de la vida cristiana es Cristo. Y cuando Cristo mora en el corazón, porque hemos aprendido a estar con Él, como consecuencia viene el segundo propósito, que es Dios, Jesús, nos envía a predicar.
nadie me tiene que estar pinchando para que yo salte del banco de la iglesia y salga a predicar. Cuando suceda eso, cuando haya un verdadero reavivamiento en mi vida, cuando la iglesia experimente, la iglesia adventista, un verdadero reavivamiento, toda nuestra estrategia se caerá a pedazos. Ya no tendremos que gastar más dinero en incentivos, ni en hacer videos incentivando, ni recibir videos con testimonios de los que ya lo hicieron. No hará falta, porque el verdadero incentivo lo tendrán las personas. Están con Cristo y es el mismo Cristo el que los envía a predicar. Por lo tanto, cuando es Cristo el que te envía, lo único que deberemos hacer los pastores es organizar el trabajo planificado, en orden. Dios es un Dios de orden. Cómo avanzamos, qué es lo que tenemos a mano, qué tenemos, libros, cuáles son las fechas estratégicas, en fin, organizar. Pero hoy en día los pastores ya no sabemos más cómo hacer para que la iglesia se ponga de pie y trabaje por Cristo. Y es un hecho que todas las estadísticas muestran en la iglesia adventista que solamente entre un 5 y un 10% de los miembros de una iglesia son los que trabajan y llevan activamente el mensaje de Cristo. Ante Dios seguramente una vergüenza. ¿Qué pasa con el otro 90%? Probablemente no hemos entendido los líderes, los pastores, los administradores, que tenemos que dejar de trabajar por la foto, dejar de trabajar por la planilla y llenar planillas de ya se hizo tal capacitación, ya se visitó tal lugar, y tenemos que ser personas capaces de dar un testimonio con nuestra propia vida espiritual, con nuestro propio encuentro con Cristo, y ya no hablar más tanto de estrategias y de formas, sino hablar más de lo que Jesús le dijo al ex endemoniado gadareno: ve y cuenta cuán grandes cosas Jesús hizo por ti. Necesitamos ser pastores que hablemos por testimonio y que trabajemos verdaderamente por el objetivo principal que Dios tiene al rescatar a una persona. Necesitamos llevar a nuestro rebaño a que entiendan que Dios los trajo a esta iglesia verdadera para que aprendan a estar con Él, y al estar con Él puedan ser enviados a predicar. Y cuando una persona aprende a estar con Cristo, todo lo demás surge efecto, las capacitaciones, la forma, los materiales. Pero si la iglesia adventista, si yo no aprendo a estar con Cristo, no importa cuánto material me den, no va a surgir el efecto que Dios quisiera que surta en la vida de las personas a las cuales llego. Ojalá este audio haya servido para entender que no tenemos otra cosa más importante que hacer que encontrarnos con Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga. Soy el pastor Carlos Vélez. Oro para que la vida espiritual sea sana, sea fuerte, y todos podamos aprender a encontrarnos con Jesús, postrarnos a sus pies, estar en su presencia, deleitarnos en su palabra, en el espíritu de profecía, y ver cómo Él nos envía a predicar y ver resultados extraordinarios en nuestra vida y en la vida de los que creerán en Cristo por nuestro testimonio. Que el Señor nos bendiga y nos use con poder.